Matan a papá que llevaba 3 años buscando a su hijo. Fiscalía pide citar a priista por asesinato de policía. 3 vehículos calcinados. Y masacre en narcocampamento de Michoacán. Bienvenidos, el caporal del 30 de julio. ¡Comenzamos! Quiero que prestes mucha atención a este mapa que estás viendo en pantalla. Te voy a contar una historia, algo que resulta difícil de creer, pero que acaba de suceder hace apenas unas horas. Lo que está marcado en el punto rojo es la ubicación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, las instalaciones principales. Lo que ves, obviamente esto en la capital de Guanajuato, lo que ves, la línea amarilla que traza el radio del círculo, es la distancia que hay entre la fiscalía y 300 metros. Y el círculo marca la periferia con una circunferencia de 3, o con un radio de 300 metros, a la redonda de las instalaciones de la fiscalía. Bueno, dicho de otro modo, en alguna de las casas que se encuentran 300 metros a la redonda de la fiscalía, seguramente tú podrás hacer el cálculo de tu casa, saber a cuánto equivale 300 metros. En alguna de las casas, y nuevamente te pongo el mapa, de una de las casas que está allí, ayer, la madrugada de ayer, salió una mujer secuestrada de una de esas casas. Obviamente las autoridades no han dicho exactamente cuál, pero de ahí al ladito, cerquita de la Fiscalía Estatal, salió una mujer secuestrada, se escapó. Resulta que a menos de 300 metros de las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, una casa era usada por secuestradores como casa de seguridad, ahí al ladito de la Fiscalía. Se escapó una víctima, se escapó estando maniatada, golpeada, incluso con quemaduras. Logró huir, vecinos de la zona la vieron, pidieron ayuda al 911, llegaron policías municipales a su auxilio. Y lo que ella contó es que en ese lugar, y nuevamente te vuelvo a poner porque resulta verdaderamente increíble saber que a menos de 300 metros de la fiscalía, resulta que ella dijo que ya tenía 2 días secuestrada en el sitio. Los elementos de la Fiscalía Estatal entonces fueron a hacer una investigación al inmueble en cuestión y encontraron al interior 2 personas muertas, presuntas víctimas de los también secuestradores. De los secuestradores no tuvieron razón. Lo único que se enteraron entonces los agentes es que a 300 metros o menos de sus instalaciones había una casa de seguridad en donde había 3 víctimas al menos y se les escaparon los delincuentes. Vaya historia lo que ocurre, lo que sucedió, la que sucedió en el estado de Guanajuato. Hace 2 días, el pasado miércoles, te traje esta historia a este canal. Él es José Nicanor Araiza Dávila, seguramente has de recordarlo si es que viste ese video. Buscaba a su hijo desaparecido en Zacatecas. Es más, ahora te muestro la ficha del hijo. El hijo desapareció el 30 de septiembre del 2018 y resulta que el pasado 22 de julio, regreso a la cámara, el pasado 22 de julio, el papá fue privado de la libertad, fue sacado por hombres armados desde su domicilio en el municipio de Villa de Cos, en Zacatecas. Desde entonces lo estaban buscando y fue allí cuando yo te traje ese video porque te mostré esta ficha de búsqueda en donde te decía, ya no se trata de buscar al hijo, sino se trata también de buscar al padre que buscaba al hijo. Y se abrió esta ficha de búsqueda. Hoy autoridades han confirmado que José Nicanor Araiza Dávila fue encontrado asesinado. Esto es lo que ocurre en muchas ocasiones a aquellos familiares que andan en busca de sus desaparecidos. Tremenda cosa lo que ha ocurrido.
en el estado de Zacatecas. También en este canal te he informado a lo largo de esta semana del asesinato de la policía del municipio del Salto, en Jalisco. Una policía que iba en su vehículo, de pronto hombres armados, no sabía ella que eran hombres armados, se le cierra un vehículo, la obligan a bajarse de su vehículo, se baja también del vehículo de la policía, se baja el papá de la policía, la mujer que le ayudaba a cuidar a los niños, y del vehículo que se le cerró bajaron al menos 8 hombres armados y abrieron fuego en contra de la policía y las personas que la acompañaban. El balance: el papá, la que cuidaba a los niños, la policía asesinados, así como un hombre no identificado asesinados en el lugar. Te informé también que la Fiscalía de Jalisco había informado que estaban investigando 2 líneas de investigación, que tenían una cosa en común, que se trató de una agresión en contra de la policía por alguna investigación que ella había realizado o por algún operativo. Una línea de investigación apuntaba a que se trataba de alguna venganza, de alguna reacción derivado de un operativo importante que ejecutó el mes pasado. Y la otra línea de investigación se trataba sobre el caso de priistas que golpearon a un representante de casilla de Movimiento Ciudadano en plena jornada electoral. Una situación que involucra a políticos en un contexto electoral. Bueno, ayer el fiscal del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, informó que el exalcalde del municipio del Salto, que también en estas elecciones intermedias fue candidato del PRI a alcalde, Joel González, podría ser citado a declarar si así lo decide el Ministerio Público por presuntas amenazas denunciadas por la misma policía, la ahora asesinada, presuntas amenazas que recibió por parte de Joel González. Todo esto es, son señalamientos, son acusaciones que la autoridad está investigando, qué tan cierto es, pero mientras tanto, pues ahí está el señalamiento. Esto fue parte de lo que dijo el fiscal de Jalisco sobre este tema. Saber si ya se citó a Joel González Díaz por las amenazas que vertió en su contra. Se comentó en su oportunidad que es una carpeta que va a ser analizada por el Ministerio Público de manera conjunta con todos los datos que vayan surgiendo. Si en el momento que el Ministerio Público lo considere prudente y dadas las circunstancias propias de la investigación, seguramente así procederá y desde luego lo informaremos. El fiscal también informó que fueron encontrados vehículos calcinados. Ya prácticamente a una semana o casi una semana del asesinato de la policía, de pronto encontraron 3 vehículos calcinados que ahora están investigando porque presumiblemente tienen indicios de que estos vehículos estuvieron involucrados, fueron usados para el asesinato, para cometer el crimen en contra de la policía y de sus acompañantes. Mencionarles que fueron localizados 3 vehículos calcinados por ahí en un lugar medianamente cercano en donde hay condiciones para presumir que pudieran haber tenido relación con los hechos, de tal manera que, bueno, tienen aquí a la vista algunas de las imágenes. Sobre el tema principal, que es la del crimen cometido en un narcocampamento, este es uno de esos casos en donde las autoridades informan de un hallazgo, de un acontecimiento, de su arribo al lugar de los hechos una vez que ya todo sucedió. Y llegan y pues no encuentran más que el balance, el rezago, los rastros de que algo ocurrió, pero no logran tener ninguna captura, ninguna persona a la cual interrogar que haya sido testigo siquiera de los acontecimientos. Ayer la Fiscalía del Estado de Michoacán informó lo que estás viendo en pantalla, que es el comunicado del hallazgo de un campamento en el municipio de Cotija, en un lugar conocido como Cerro Verde, cerca de la comunidad de Los Gallineros. En realidad,
aunque la autoridad dice que es un campamento, se sabe por las características, por lo que ahí se encontró, que era un narcocampamento. Vaya, que era un campamento empleado por la delincuencia organizada. En la zona, y también a juzgar por lo que han descrito y por lo que han atestiguado medios locales. En la zona no nada más fue encontrado pues lo que parecía el campamento, sino también fueron encontrados 8 hombres asesinados, brutalmente asesinados. En redes sociales han sido subidas fotografías de el hecho, de la agresión, que obviamente no te voy a compartir en este espacio. No suelen ser imágenes que comparto, pero sí son temas relevantes que de los cuales informo. Las autoridades aseguran que las víctimas no han sido identificadas y pues mucho menos se pronunciaron sobre los victimarios, sobre quienes cometieron esta terrible matanza. Extraoficialmente, medios locales que han tratado de indagar, de conseguir más información sobre el hecho, han empezado a adjudicar este hecho al cártel Jalisco Nueva Generación y a identificar a las víctimas como pertenecientes a cárteles unidos, dado, sabemos, el contexto que hay de pelea por el territorio entre estos dos grupos delictivos. Sin embargo, insisto, son datos que no han confirmado ninguna autoridad, ni municipal, ni estatal, ni federal. Lo cierto es que además de los 8 cuerpos encontrados en el lugar, también fueron encontrados proyectiles de bala, accesorios tácticos y ropa táctica. Vaya, las víctimas eran personas que, a juzgar o aparentemente por la vestimenta que llevaban, pues formaban parte de algún grupo delictivo. Y también es cierto que el estado de Michoacán suma 4 crímenes de gran impacto por la cantidad de víctimas en tan solo 2 días. 20 víctimas en total. Y como te decía, todo esto en medio de la disputa por el territorio entre 2 grupos delictivos. Así la violencia en el estado de Michoacán. Esto es lo que te he preparado para ti en esta transmisión. Nos vemos al ratito porque han sido incendiadas patrullas en frontera Comalapa, Chiapas. ¿Recuerdas el video que te traje hace 2 días de lo que estaba ocurriendo en la frontera sur? Bueno, el asunto se sigue poniendo todavía peor. Nos vemos al rato aquí, 11:30 de la noche. No olvides, como siempre, suscribirte, reventar el botón de like y compartir. Muchas gracias. Nos vemos.